Me llamo José Orgado Sánchez. Nací en 1928, el 27 de agosto. Yo nací en el campo que yo me criaba, una finquita que le decían a la finca Matacorzo. Y yo nací allí en esa finca, pero esa finca, cuando le decían Matacorzo, el amo de aquella finca no era mi padre todavía, era otro. Y mi padre se la compró a ese, pero la finca, su apellido de la finca era Matacorzo. Y ahora con mi padre esa finquita la compró, que le costó en aquel tiempo 1.500 pesetas. Eso, yo no pensaba en hacer todavía. Y allí me crié yo. Y cuando yo tenía, pues próximamente unos 12 o 13 años más o menos, pues mi padre y mi madre fueron a la finca de los padres de ellos. Y se crió una hermana mía que era mayor, que ya ha muerto, con los hermanitos, que nosotros habíamos sido 10 hermanos. Y yo era el segundo de ellos. Mi hermana esa era la mayor. Un primo hermano mío, que era un zagalón más o menos igual que yo, estaba sirviendo de mozo en un cortijo. Y ya yo empecé por mi padre a salir, porque mi padre siempre ha sido jarrillero, y yo también. Yo he sido jarrillero hasta hace poco, con búhos. Hay esas campiñas por trigo, por grano, que entonces los granos eran contrabando. Y por todos los cortijos de ahí abajo los conocíamos. ¿Qué recuerda de su abuelo? Pues mi abuelo, por parte de mi padre, lo he conocido bastante los dos, que mayormente yo hasta que me espabilé estaba con ellos. Con mi abuelo se llamaba José Orgado y mi abuela era María, le decían María la Chinchina. Por apodo también. ¿Y a qué se dedicaba su abuelo? ¿Qué es lo que...? Mi abuelo era jarriero también. Ahí que entonces era todo el mundo jarriero, buscándose la vida con las bestias, los trabajos, en madera, en corcha, en lo que había, lo que encantaba. Mi abuela era recobera. ¿Recobera? Recobera. Que iba con una bestiecilla también, compraba huevos, pollo, gallinas, iba a la línea, traía mandadillos para arriba. Mi abuela era del pueblecito que está ahí más allá del Gatocín. Del Gatocín. Y se casó con uno que era de allí, que lo querían hacer alcalde de allí en el pueblo y él no quería. Porque entonces los alcaldes tenían problemas en los pueblos. Y él corriendo, para que no le dijera alcalde, se vino aquí y se enamoró de mi abuela, que era una chavala, y aquí se casó. Y aquí se hizo, en lo que había entonces, se puede decir millonario. Se vino de allí, era albañil, se fue a Ceuta a trabajar en las obras. Y creo que no lo conocí yo, ¿no? Yo por oída de mi abuelo. Sí. Creo que era un hombre de estos... Echado para adelante. Echado para adelante con mucho orgullo y muy capaz. Tenía 9 hijos. 9 hijos. Todos varones. Y tenía porque entonces aquí en este tiempo, yo casi no he conocido eso ya, pero vamos, casi todo eran viñas y olivares. Y estaban cavando viñas el padre y los 9 hijos. Y su abuelo me dice que fue arriero, como usted. Sí, arriero, como mi padre, como yo y como mi hermano, porque yo tengo aquí, ahora hay mucho, murió un hermano mío, ahora un poco más un mes, murió. ¿Qué? Arriero todo. Un arriero su vida es con bestias, trabajando con 2 mulos, 3 mulos, cada uno la fuerza que podía tener, meneando madera, meneando, en fin, lo que había, frutas, y había de todo, muchas castañas, cerezas, ciruelas, malagatones, frutas de todas las clases. Pero no había carreteras por ningún lado y por las bestias se llevaban a la línea, una plaza general que había allí, allí se vendían y esa era la vida que había, y para arriba lo que podían traer de contrabando, y aquí lo vendían también y ganaban para abajo y ganaban para arriba. Poco, pero mi abuelo y todos los arrieros, porque ellos eran pandillas de arrieros. Aquí el arriero que menos bestias llevaba, el que menos tenía 2 o 3, y algunos hasta 3 y 4, y venían un mozo para ayudarle también, todas las cosas había. Por aquí mayormente los veranos se iban también ahí abajo a unos montes de Jimena, las Moraimas, a las corchas que ahí había, que necesitaban muchas bestias, ahí echaban el verano, y hacían el verano, y cuando ya se acababan las corchas, pues se venían a cada uno a su casa, a su pueblo, a lo que encartaba. Aquí ya hay muy pocas bestias. Arriero, decía arriero, yo soy arriero siempre, y yo he tenido 2 y 3 mulos.
Aquí había arrieros de todas clases, había arrieros más listos que otros, porque siempre la vivo en todas las cosas, pero vamos, que antes era la fruta aquí, todo lo que había. Hoy hay mucha más cantones, ¿no? Porque la cosa ha ido prosperando. Y hoy aquí hay una cooperativa de las castañas, que aquí salen camiones y camiones de castañas ya, pero en camiones. Aquí lo que daba el campo entonces en la época de su abuelo era, además de las castañas, lo que me ha dicho, había también ciruelas. De todo, de fruta había de todo. Muchas más. A lo que hoy no hay. Castañas sí hay más que antes, pero las otras frutas han venido ya abajo. Es que no valen dinero. Yo soy contrabandista también. Yo soy contrabandista, de pie y con bestia. Y hombre, yo he tenido suerte, yo no he escapado malamente. Tabaco contrabando. Tabaco, ¿no? Tabaco, eran todos en paquetes. Y esto era un contrabando. ¿El tabaco estaba a granel o era...? No, eso era en forro, como cajetillas que hay hoy. Sí. Pues eso eran paquetes de cuarterón que llamamos. Un paquete de eso era un cuarterón. Y eso pues, y había de varias cosas, unos mejor, otros más mejor, eran más contrabando. Eso después de ha habido ya a menos, hasta que eso se ha perdido. ¿Y por qué era contrabando? Porque ese tabaco no era español, era de Gibraltar, ¿no? De Inglaterra, Y no pagaba impuestos. Claro. Era contrabando. Sí. ¿Y cómo, por ejemplo, su abuelo, lo recuerda usted de que llegara con tabaco para arriba? Sí, hombre, y mis tíos, todos, y mi padre también. Eso lo traían de Libertad y después iban por todos estos pueblos, lo vendían. Y yo y muchísima gente, muchos hombres. Yo empecé a pie, con morrales en las espaldas, desde la línea, pero había que andar de noche. Claro, porque si no... corríamos a las parillas. Claro. Y después ya, yo me eché a pescador también. Yo soy pescador con bestia. Bueno, vamos a ir por partes. Aquí ya una vez que estaba aquí, si alguna vez de aquí había guardias civiles, algunos hacían la vista gorda, lo vieron a usted por allí y volvían la cara para allá porque ellos también estaban... Claro. Y también le daban para que pasara y todo pasaba. Y su abuela era recovera. Recovera. ¿Qué es recovero? Porque también es otro... Recovera, otra cosa. El recovera compraba los huevos aquí, que aquí los vendían, vamos a poner a peseta, no a peseta, con una peseta comprarían una docena, pero vamos a poner, aquí compraban los huevos a peseta y los iban a la línea y los vendían a 2. Lo llevaban 100 docenas o 200 o 300 que podían llevar una carga, pero no solamente huevos, llevaban más cosas también, llevaban queso, llevaban chivo para la carne, todo eso lo llevaban matados aquí, allí. Y se buscaban en la vida muchas criaturitas. ¿Y qué hacían? ¿Lo cambiaban por otras mercancías? Claro, eso lo vendían allí y después compraban allí lo que podían para arriba y en telas traían de allí, vendían, recoveras, todo eso. Eso era todo un negocio. No había tienda y a usted le haría falta una camisa, pues tendría que ir a otros pueblos a comprar las demás categorías, porque esto hoy, a respecto de lo que había antes, el pueblo hablo, a respecto de lo que había antes, esto era un cortijo. Esto hoy es una capital para lo que había antes. Era muy chico. Esto era muy chico y casas antiguas, aquí las casas antiguas que había, que eran muy pocas ya. De aquí para esta casa mía era la última que había del pueblo para arriba. Todo lo que usted vea de aquí para arriba, hasta ahí arriba, que hay mucho más de la mitad, es hecho luego. Aquí en el campo, de los que había en el campo, había muy poco, que aquí tenían casas, muy poco. Eso eran... En el campo había también barecillos. Sí, ¿no? En barecillos, porque como había tanta viña, pues la gente pisaba las uvas y sacaban el vino y había gente que ponían bares en el campo, que en el banco, ahí frente había sitios que había 8 o 10 casas, digamos, toda una familia, y ponían un barecillo y allí, no solamente de allí, sino de todos esos se reunían allí a beber y a echar partidos. ¿Y se vendía aquí aguardiente? También había quien comenzara con el aguardiente y el vino y lo sacaban por ahí con las bestias, por ahí vendiéndolo por campo y claro. Todo. ¿Cómo se saca el corcho? ¿Cómo se saca? Con una hacha. El corcho, eso es como que va a la escuela a leer, a aprender. Pues todo el mundo, todos los hombres no sirven para eso. Pero el que le tira la inclinación, yo soy maestro y lo enseño a usted. Y usted cuando sepa, enseña a otro. Y así, aquí hay muchos corcheros, todavía están sacando corchas. Aquí hay corcheros todavía. Eso es corchero también. Eso de la época de su abuelo ya existía, ¿no? Sí, hombre. Sí. Ya se sacaba corcho. Sí, claro. Y con el corcho
¿Dónde iba? ¿Se almacenaba aquí, se llevaba a algún sitio? ¿O? Eso iba para el extranjero yo. Eso iba ya para el extranjero. El corcho aquí en España se usaba poco. El corcho Sí, ¿no? se criaba aquí, pero ya no. Pero había hombres que se dedicaban a comprarlo y ese hombre pues lo arrimaba a los muelles y a lo eso y se buscaba la vía también como podía. ¿Había mucha gente del pueblo que vivía del corcho, de sacar corcho? Hombre, de sí viví, aquí se bebía de todo. Se bebía del corcho, se bebía de la fruta, se bebía de todo lo que había. ¿Cómo recuerda la casa de su abuelo? La casa era... Había casas buenas también, ¿no? Pero Sí. la mayoría donde yo me he criado, primeramente era una choza. Una choza, vivíamos 10 no, 12 con mi padre y mi madre. Ahora después ya mi padre empezó a tirar pescuezos, ya hizo una casa. Eso que le hizo la casa el año 39. Desde terminar el movimiento, la guerra. La hizo, que yo ya era grandecete y yo la ayudaba ya a los albañiles a darle... Pero antes la conoció usted como una choza. Una choza techada de palmas y de retamas y esas cosas. Había muchas de piedra, pero algunas eran todas de montes por los lados y todo eso. La nuestra era una choza grande, buena, parecía una casa con las paredes de obra, pero lo de arriba era de chamizo de caña, ¿no? Primeramente después hicieron otra casita al lado para tener más proporción. Ya es que no había luz ni aquí en el pueblo, yo conocí el pueblo sin luz. Claro. Un tío mío que era que aquí más montó un motor aquí abajo, un motor, y puso un motor con luces, pero aquello duró hasta poco. Aquello desbarató, yo no sé qué. Claro, porque eran las primeras veces, ¿no? Y a los candiles con petróleo y aceite y todo. Y en el campo, pues lo mismo. Y en muchas cosas con pinocha y teo se alumbraban. ¿Y el agua corriente, por ejemplo? ¿Cómo se apañaba en el campo o en la casa de su abuelo? Agua había por todos lados, mucha agua, porque aquí llovía mucho antes. Aquí se tiraban meses y meses lloviendo. Aquí, donde quiera que iba, había agua de más. A lo que no hay hoy tanto. Claro. Este año pasado no ha estado la cosa muy mala, pero aquí han venido unos cuantos años que si sigue vamos al cantito. Sí, ¿no? ¿Y el agua, de dónde la cogían? ¿De un río? ¿Había un pozo? Bueno, hombre, había pozos y había nacimientos naturales que salían de la tierra. Nacimiento de agua que había huertas, se regaban, ponían huertos, sembramos papas, tomates, habichuelas. Esta zona ha tenido mucho regadío, ¿no? No, sí, eso sí, regadío, sí. Vegas enteras, que tenían un pozo arriba ahí, sembraban maíz, chícharos, habichuelas. ¿Hacía falta molino de agua? Sí, no, aquí había una pila de molinos de eso. Sí, de ¿no? agua, de molipa, trigo y grano y eso, y de aceite. Y del aceite también, ¿no? Mi abuela también después, ya que ya se subió como el que pone una olla de leche en la cantidad de sube y hizo un molino. Y yo estaba hasta de molinero con mi abuela a los cuantos años. ¿Y aceitunas de verdeo había por esta zona? También, muchas. Sí, yo ¿no? mismo la he meneado, muchas cargas. Y se buscaba uno, había también, ya digo que se me... aquí, Llevándolas para arriba y para abajo, ¿no? Antepona, la línea, Aurique, las petacas, donde quiera que se veía que se podía vender. Y cuando llegaba aquí el tabaco, ¿a dónde lo colocaba? ¿Se lo guardaba en la casa? Hombre, el tabaco unas veces depende de las proporciones que tuviera cada uno. Había veces que esta era mi casa y teníamos una finquilla en el campo y tenía una casilla y en vez de traerla aquí la llevamos allí, la escondíamos en un pajar, que había paja para la fecha y todo eso escondía porque se pierde el caso que fueran también. Y la cogieron. Total. Y luego que lo vendía, gente que... Lo vendíamos por otros pueblos por ahí y así estuve pues casi 2 años. También, hombre, yo no tuve esa suerte, pero entonces era cuando estaban los bandoleros terminando la guerra por ahí, muchos salían también a muchos de la Claro. igual que yo, y también le quitaban las perrillas y hasta el tabaco y todas esas cosas, se daba el caso. O sea que coincidían en la sierra con fugitivos, con maquis, con... ¿Y ellos también lo atacaban a ustedes o quitaban...? Hombre, a mí no llegaron, yo no lo llegué a verlo, pero a muchos sí llegaron a verlo, porque hay que comprender las cosas. Que si usted está escondido por ahí, usted no se va a dejar que se muera de hambre tampoco. Claro. Usted tiene que buscar de comer como sea.
Claro. Y si usted me ve a mí que voy por ahí y llevo la argolla más de pan, pues no va a dejar que vaya y me lo quite para comer también porque están mareados. Claro, claro. Y esa era la vida que había aquí. ¿Y había muchos fugitivos, había muchos maquis por aquí? Por aquí sí los había bastante. Y entonces también los caminos en aquella época cuando usted se puso a hacer esto, llenos de guardia civil también, ¿no? Eso estaban así también, así estaban. Y los civiles entonces, no es hoy, los civiles entonces eran durillos también para la gente que caracitaba por pantalones, querían que... Claro. Si los había visto, no se lo podía decir, porque se enteraban los que estaban por ahí, después también, claro. Y no, los otros, pues... ¿Y los guardias civiles cuando cogían a un contrabandista, qué le podía pasar? Pues quitarle lo que llevaron. Cogían un contrabandista, pues lo quitaban. ¿Y lo podían llevar preso también? Sí. Un tío mío tuvo lo menos 2 o 3 años preso. ¿Por eso? Sí. ¿Y llegaban a pegarle o a...? Sí, entonces sí que le pegaban. Entonces le pegaba la Guardia Civil. ¿Había mucha gente dedicándose al contrabando aquí en esta aquí zona? Casi todo el mundo. Casi todo el mundo. Cuando no estaban en el contrabando, estaban con bestias en los trasteros, meneando, como ya se ha dicho antes. Y esa es la vida aquí, muy dura y muy poco de... ¿Y eso cuántos viajes podía hacer usted cuál era la frecuencia de viajes que podía hacer a la línea para coger tabaco y subirse? ¿Lo hacía todos los días? No, pues hombre, eso era un viaje, por buena cuenta se tiraba a hacer un viaje los 6 o 7 días. 6 o 7 días. Que los 6 o 7 días ganaba usted más que un mes aquí trabajando. Era duro, pero... ¿Tenía que andar escondiéndose? Hombre, sí, escondiéndose de noche y a lo mejor llegaba a un sitio que era peligroso para poder pasar, teníamos que coger uno de allí que fuera conocido el terreno y pagarle algo para que nos sacara del peligro, porque él sabía dónde estaba la Guardia Civil y todo eso, porque uno, si usted va a un pueblo extraño, pues usted no sabe ni por dónde va a coger. Claro. Y así nos las apañábamos. Muchos caminos, ¿no? Cogiendo todos los caminos más malillos, ¿no? Más malillos donde menos pudiera ver la gente, ¿no? Claro. Y tabaco, y además de tabaco también subió alguna vez otras cosas, Sí, se meneaba también, que eso valía mucho dinero, la seda entonces, cedo. ¿Usted sabe lo que era cedo? No. Eso era como un vestido de una mujer de cedo. Seda, tela, que valía mucho dinero, eso se meneaba mucho. También, ¿no? Y otra cosa que también era contrabando, que le decían... Las pastillas eran azucarinas, que eso era un contrabando bueno, y eso cualquier terreno así valía entonces 1000 pesetas, pero es que aquí a la línea valía 1000 pesetas, pero por aquí lo vendía hasta a 2 o a 2 y pico. Mi abuelo por parte de mi madre no era nada de bueno, ni los mismos hijos lo querían ya porque se portaba muy malamente con ellos. Entonces su padre se tuvo que escapar con su madre, ¿no? Sí, mi padre se lo llevó a una casa que recogieron y ya dieron su vida juntos y después ya se casaron por la iglesia. Antiguamente cuando estaba uno muy malo, si andaba lejos del médico era posible que no lo contara, ¿no? No, muchas mujeres morían de eso. Pasaba que había gente en el campo, ¿no? Que no tenían cerca al médico Hombre, sí, había mucha gente que tenían que ir a lo mejor a Gaucín, porque ya en Gaucín, ya más adelante, ya había un mediquillo ahí. Y de aquí iban a Gaucín a verlo, después le pusieron otro mediquillo en Benarrabá y tal, ya la cosa iba... Más o menos. Más avanzando más. ¿Su padre, cómo se llamaba su padre? Cristóbal Holgado Collado. ¿Y Collado? Mi madre María Sánchez Ruiz. Cuando andaban con las bestias por ahí, ¿se quedaban muchas veces en los sitios donde iban a trabajar o volvían al pueblo? Hombre, depende. Si era cerca por aquí, pues venían aquí. Si eran lejos, pues venían a Quintena o más o menos. Se apañaban allí en cualquier sitio, ¿no? Ahí a lo mejor había... gente que a lo mejor se dedicaban a quitarle a los hombres, le pagaban. Y a lo mejor la gente, los temporeros, dormían en una choza, ¿no? Hombre, uno en choza y otro en casa, según dependía también, había veces que había... Era un trabajo de sol a sol, no tenía horarios, ¿no? Entonces había trabajo que se salía de noche al trabajo y entraba de noche.
No tenía ninguna protección de ningún tipo de que le pasaba algo y tenía alguna cobertura de que Hombre, si pasaba algo, había eso, el que tenía un negocio, que tenía hombres trabajando, ese tenía pagado un seguro y tenía accidentes. ¿Eso lo recuerda usted? ¿Los años 40, 50 había de eso? Más De adelante. 50 para adelante ya sí. Antes no. Antes no. De 50 para adelante sí. Entonces, antiguamente, ¿cómo se movían para ahí la gente que no tenía bestias, que iba en autobús o De aquí había que ir a coger el autobús al Gatocín. al Gatocín? Había que estar aquí a medianoche para llegar aquí para coger una empresa que venía de la línea para el Rondo. Y el tren más cercano, La estación de Cortés. en Corte de la Frontera, ¿no? Y moto, por ejemplo, ¿cuándo se vio una moto? ¿En el 60 también? ¿60 y tanto? Moto, cuando ya hicieron la carretera, pues ya empezaron A verse, ¿no? a cochecillos y ya motillos y bicicletas y... Las bestias, ¿dónde las compraba su abuelo y sus padres? Las bestias, pues aquí mismo, unos las vendían, otros las compraban y cuando llegamos a la feria de Ronda, que todos los años había 2 ferias de bestias, pues no había paño, iban a la feria y traían cada uno Compraba para una. ¿Qué valía un mulo en los años 40? ¿Cómo? ¿Qué podía valer un mulo en los años 40? Los mulos no tienen precio, los mulos eran según la bestia. Según cómo era. Había mulos que valían unos más que otros, eran nuevos, eran buenos para trabajar, pero un mulo ya viejo pues valía menos. Me ha contado un poco sobre su padre y su madre. ¿Sabía alguno de ellos leer y escribir? Sí, mi madre sabía bien, mi padre sabía algo pero no sabía mucho. ¿Su madre sabía por qué? ¿Había aprendido de pequeña? Sí. ¿Le habían dado estudios? Sí, habían dado, yo no sé quién diría, mi madre sabía, hombre, no que fuera ninguna maestra escuela, pero para su apaño sabía. ¿Su madre entonces qué desempeñó en la vida? ¿Qué hizo? Mi madre, pues, con una cuadrilla de hijos en la finca, pues nosotros teníamos una finca buena y tuvo 10 hijos. ¿Y qué cultivaban allí en la finca? ¿Qué tenían? Allí se sembraban de todo, las cosas, de habichuelas, de maíces, en fin, de todas. Y las castañas, que era lo más que tenía. ¿Las castañas qué se hace? ¿Se vendían, las vendían fuera o...? Las castañas eran, como yo le digo, en bestias para la línea, porque aquí no había quien comprar castañas ni nada. ¿Y se pagaban bien las castañas? Hombre, eso depende en las plazas. Si entra poco género, vale más. Y entran muchas, pues se Vale venden menos. Pero vaya, que en aquellos tiempos... Allí iba todo, porque entonces se vendía todo, porque esas frutas iban para afuera también, no es que se conocían en la línea, se iban para Libertad, iban más para afuera. Incluso las vendían al extranjero. ¿A qué jugaba cuando usted era niño? Jugar, a guardar cerdos y cabras, es lo que jugábamos nosotros de tiempo. Hombre, pero algún tiempo le daría a jugar a algo, ¿no? Jugábamos entre los zagalillos por ahí guardando cabras y a lo mejor las cabras después nos pegaban porque nos tardíamos a jugar y las cabras iban a hacer daño. Sí, ¿no? Con 7 años estaba yo guardando cochinos y la mitad de las veces hasta carsus. ¿Usted llegó ahí al colegio? Varias veces, sí, pero al colegio unos maestrillos que venían de afuera en el campo. Venían y iban a su casa y le daban clases. No, teníamos que ir a un sitio que ellos paraban y allí nos daban, y algunas veces de noche. Claro, porque por de día a lo mejor no iban, estaban trabajando. Había que guardar cabras y cochinos. ¿En qué año iría usted al colegio? Pues eso fue en el tiempo de la guerra, que tenía yo 8 o 9 años. Fue eso. ¿Y qué fue? ¿Una temporada, 2 temporadas? Eso, yo estuve en 2 escuelas y primeramente vino uno que era de aquí y se fue, yo no sé dónde fue, y vino de aquí. Cuando se terminó la guerra, pues estuvo un poco tiempo preso y lo ya para allá vino y puso unas pelillas ahí frente porque el hombre venía también así y había que pagarle, era de pago. Estuvo preso en la guerra porque y era maestro. No era maestro, maestros no eran esa gente es que sabían, a la vera de los demás eran maestros, claro. No eran maestros de verdad. Claro. Y le daban de escuela a los niños y le cobraban lo más o lo menos y iban pasando los hombres también. Y iban tirando. Vivíamos malamente entonces aquellos maestros. Vivíamos malamente todo el mundo. Claro. Pues yo tuve poco. Yo lo poquillo que aprendí, mi madre me usaba también mucho y un vecino allí, ya cuando éramos más grandes ya a trabajar.
A trabajar o sea, ya- meses, usted estaría meses a lo mejor, ¿no? Yo estaba a lo mejor 2 o 3 meses dándome escuela, pero de pequeño. Ya de mayor, yo me iba a trabajar y muchos que estaban trabajando junto conmigo, que a lo mejor sabían más que yo, pues, de noche me daban también 4 repasos. Claro, y aprendió incluso siendo más mayor, ¿no? Hombre, yo no soy ningún maestro, pero vamos, yo me defiendo. Claro. Cuando usted trabajó la primera vez y le dieron algo de dinero, ¿cuándo fue? La primera vez fue que me fui yo con un primo mío, tendría yo unos 14 o 15 años, a un rancho de carbón. Le ganaban los maestros, los hombres, ganaban 12 pesetas yo. Y a mí me daban 10. Pero yo estaba allí mejor que en mi casa de digo. Sí, ¿no? Porque el dueño del rancho era de aquí del pueblo. Y conocía a mis padres y vamos, que era de aquí. Y a mí me tenían en vendaje allí. A mí me tenían para ir por las sopas para los trabajadores. Las sopas se comían a las 10 y los garbanzos a las 2. Y, Jodelillo, anda, llégate por la sopa. A la hora, anda, llégate por los garbanzos. Y por el agua para beber. De recaero, ¿no? Se puede decir, de los recaos, ¿no? De mandadero. Mandadero. Que a la mujer de ranchero, pues donde había unos pocos de hombres, pues tenía que amasar cada 2 o 3 días. Recogerle la leña a la mujer, porque esta amasaba en el horno de pan que había para eso. ¿Y aquello, el carbón, cómo era? Que había un sitio donde hacían carbón. ¿Eso era aquí en Genalguacil o era afuera? Ese carbón entonces era por todos lados. Eso era un trabajo que había en general por todo el mundo, que eso ha caído totalmente yo, porque no hay quien lo eche ni hay quien lo compre. Claro. ¿Y pero cómo se hacía? ¿Se cogía? ¿Cómo se hacía? Eso tiene su ciencia también. Eso se cogía, la leña se amontonaba, se hacía como un horno que le llaman, después se aterraba y se le metía a fuego y se cocía, habían sus burrones, empezaba a humear y después se sacaba el carbón ya cocido. ¿Y se llevaba y se vendía? Se vendió, claro. ¿Usted qué recuerdo tiene del primer día de la guerra? Pues sí, tengo recuerdo, sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo le pilló? Verán, porque mi padre y otros vecinos de nosotros allí estaban en el Almoraima o en Jimena, no me acuerdo si era Almoraima o la Jimena, con las fechas recogiendo corchos. Sí. Cuando se formó el primer revolución que empezó por la línea. Sí. Los moros. Franco saltó la guerra con una compañía de moros. Y dieron a correr los arrieros y se vinieron todos. Y no se creyeron que era lo que fue. Se creyeron que era una revolución de unos días. Mi padre tenía 2 mulos, se trajo uno para venir a subir, el otro lo dejó allí, todos los arrieros se trajeron uno y se dejaron allí, donde paraban ellos, que les hacían de comer, que tenían la cerca, y los dejó cargados en la bestia el mismo dueño que les daba de comer. Y cuando quisieron ir por la bestia ya no podían. Y ya estaban cogidos, por un lado era los izquierdas y por otro lado los de la derecha. Y mi padre y un vecino mío, el padre de Ramón, se arrojaron y transpusieron por ahí abajo, para ir por la bestia. Y acabando de ir ahí para abajo de río, me los cogieron y los trajeron aquí amarrados y los trajeron presos aquí. Pero total, aquí tenían ellos guardaespaldas y tuvieron un poco más de 2 horas. Los echaron afuera. Y cuando les pareció, a los 2 o 3 días, se arrancaron otra vez y fueron. Y tuvieron la suerte que llegaron allí y cogieron las bestias. Las de uno y las de los... Eran valientes, ¿no? Para irse por mitad, porque allí había frente, ¿no? Estaría al frente, estaría... Hombre, es que ellos estaban ya por las fuerzas enemigas. Por las fuerzas enemigas, pero llegaron y no tuvieron... No se metieron con ellos, no cogieron las bestias, las de ellos y las de los compañeros. Cada uno vinieron por ahí arriba, uno arriba, una reata, mulos por ahí de arriba y se metieron aquí con las bestias. Y no me pasó uno. Y la salvaron, ¿no? La salvaron, sí. ¿Su padre tuvo ideas políticas? Mi padre ha sido siempre de derecha, pero político nací. Político nací nunca, le pasa como yo. Mi gente han sido todos del lado derecho, pero yo no estoy siempre de churratera con esto y con otro. Yo estoy con yo siempre le digo a esta gente, y con esta gente moriré. ¿Con esta gente a quién se refiere? Combatir con esta gente. ¿Y su padre esa idea las tenía de su abuelo? ¿Su abuelo ya tenía...? Eso
Le pasa que aquí lo que había que representaban eran una familia del lado de mi padre y de la familia de mi padre. Y el jefe principal que había aquí era compadre de mi padre. Y era de Franco, de arriba España. Y pues mi padre tenía respaldo de ese, y pues a él, con ese iba. Claro. Iba ahí con otro que no... Pero él no perteneció a ningún partido, ¿no? Ni fue falangista, no. ni... Hombres falangistas en ese tiempo tuvieron que apuntarse a la falange todo, y le pusieron un gorro todo la falange, pero mi padre no estuvo en la guerra, ni estuvo en nada, es que pertenecía a la falange. ¿Y él participó en ningún movimiento de ir a buscar gente, ni nada de eso? Mi padre ni los hermanos de mi padre, que eran 3 o 4 hermanos, ninguno. El más chico de mi padre le pidió sirviendo, que era de la quinta al 35, y le pidió por la fuerza izquierda. Sí, le pasó todo el tiempo en Madrid. Ese sí, no vino aquí hasta que no se terminó la guerra. Ese no contaban con él tampoco. ¿Aquí mataron a gente antes de que entraran los nacionales? ¿Mataron...? Aquí los izquierdistas sí mataron. Y después mataron los otros, ¿no? Los otros. Aquí mataron los dos. ¿Se mataron mucha gente? ¿Mataron? Sí, mataron gente. Aquí mataron unos pocos. Pero aquí pasa como Refrán que dice: si usted le pega a cualquiera, voy a poner una comparación, a un hombre mayor, y ese hombre mayor tiene hijos, pues lo más fácil es que los hijos de ese hombre a usted le pegue cuando lo cojan, ¿no? Claro. Pues eso pasó aquí mataron a la gente de izquierda, y después entraron la fuerza de Franco, y claro, pues buscaron a los que... Si a mí me matan mi padre, suponiendo, pues cuando yo cojo la vara por mi mano, me vengo con el que ha matado a mi padre. Aquí mataron una pila de hombres, que uno los mataron aquí, otros los mataron en Marbella. ¿Mataron cuánta gente se pudo matar? Pues aquí que yo sepa, de lo menos 8 o 9 hombres. Murieron. Antes de eso, ¿no? ¿O después? Eso fue entre los unos y otros. Mataron más, porque mataron unos pocos aquí en Marbella después de que estos fueron actos de arriba España. Sí, ¿no? Pero fue en reverdía que esos habían matado de los otros. Claro. Es que... ¿Más de uno que de otro o pareja la cosa? ¿Murieron más gente de izquierda o más gente de derecha? Eso casi... Yo ya no puedo dar mucho. Lo que quedaría un ambiente muy malo en el pueblo, ¿no? Unos mataron por venganza, que habían hecho los otros. Y luego los años del hambre, ¿no? Bueno, ya eso vino detrás después, porque cuando hay una guerra mala, detrás vienen unos anchillos, mientras eso no se arregla y se repone, viene malo para todo el mundo. ¿En su casa se notó mucho la posguerra? Hombre, en mi casa no se notó demasiado, porque en aquellos tiempos mi padre no estaba demasiado camisado. Después, más adelante, estuvo peor. Las cosas ya cambiaron y eso, pero en el tiempo de la guerra mi padre no pasó muchas necesidades. Y después estuvo peor. Después, ¿qué se llegó a ver de necesidad? ¿Qué se llegaba a ver en el pueblo, la gente pidiendo, supongo? Se vio abuso. En la Guardia Civil se vio más abuso que en nadie, porque entonces la Guardia Civil pegaban palos sin tener por qué pegarlo, tenían todas las libertades que querían. Hoy no tienen ninguna, pero entonces tenían más de la cuenta. ¿Y usted cómo es que entra en la Guardia Civil? Porque entró en la Guardia Civil, ¿no? Hombre, yo entré estando en el ejército, porque entonces un guardia civil ganaba una porquería. Y como ganaba una porquería, primero que no ganaban nada, segundo que había muchos bandoleros tirados al campo. Pues resulta que no ingresaban civiles porque le temían a los pistoleros. A los pistoleros, y además no ganaban nada. Y entonces echaron mano al ejército, que le prestaran auxilio. Y donde yo estaba, pues pidieron, más de un 100 pidieron voluntarios, eran voluntarios. ¿A dónde estuvo usted haciendo la misma? Yo estuve en la misma raya de Francia, en Jaca. En Jaca, allí en Zaragoza, por ahí. Bueno, en Zaragoza para arriba. Huesca, Zaragoza. Y salimos voluntarios una pila, porque allí entonces los militares pasaban hambre allí.
allí en todos lados, y dando 7.000 pesetas, 7.000 pesetas, 7 pesetas, y de comer, pero 9 meses nada más, porque la relojería yo creo que en España han nacido siempre y nacerán y seguirán, porque más de 9 meses no nos dejaban, porque pasando de 9 meses ya teníamos derecho a sacar una pensioncilla que fuera poco, y a los 9 meses ya hemos echado una fuera y entraban otros nuevos. Y así no solo tenían derecho a no. Y eso pasó, que nosotros todos los que ingresamos tuvimos 2 meses y pico, cerca de 3 meses, más que mi quinto, porque la quinta mía la licenciaron mientras nosotros metidos los 9 meses, y nosotros hasta que no cumplimos 9 meses no podemos venir. Y luego se metió a Guardia Civil. ¿Y dónde lo destinaron? ¿Dónde estuvo trabajando como Guardia Civil? De Guardia Civil, pues allí en la zona de Francia, que en la misma raya de Francia estoy yo haciendo servicio. Pues aquello también era complicado, ¿no? Allí había bastante maquis también, ¿no? Y aquello de noche, víamos las luces de los destacamentos en la sierra, una sierra muy alta, que tenía allí tiendas de campaña, y los pobres, eso lo que estaban era, a veces se podían pasar para Francia, porque pasándose para Francia ya estaban salvados. Pero como allí metieron mucha fuerza, pues, y con todo y con eso se pasaban, porque algunos destacamentos los vían de pasar de noche y no los vían. Claro. Los vían, pero no los vían. ¿Cuánto tiempo echó de mili? De mili, pues me faltó poco más un mes para 2 años, y mi quinto estuvo 18 meses y algunos menos, porque el último turno que vino con permiso ya no fue más, le mandaron la licencia a su casa. Y yo estuve cerca de 3 meses más que mi quinto. ¿Y todo el tiempo allí, sin volver aquí a General, lo hizo del tirón o volvió con permiso alguna vez? No, yo con permiso sí iba a ir unas cuantas veces. ¿Y cómo eran los noviazgos entonces? ¿Cómo era en su época? Yo tuve novia 7 años en este pueblecillo que está enfrente ahí de Benarrabal. ¿En Benarrabal? ¿Y cómo eran los noviazgos entonces? ¿Cómo se conocían y cómo...? Porque todos los días, ahí de pueblo de enfrente nos conocíamos los mismos unos que otros, porque todos los días estábamos allí, otros aquí. Y un primo mío tenía novia también, que era hermana de la otra mía que yo me hice. Allí, por amistades de uno, me enganché yo y tuve 7 años. Pero entonces, cuando uno se ponía novio con una muchacha, tenía que también tener el visto bueno del padre, ¿no? Hombre, había que pedirle permiso también. Y eso había que ir a la casa del padre, ¿no? Hombre, y decirle, hablar con el padre y la madre. Muy vigilado luego la pareja, ¿no? Luego, sí, entonces no era hoy. Entonces iban a traer las días también guardándolas. ¿Y luego se casó usted con otra novia, ¿no? Con la que es actualmente su señora, ¿no? Esto. ¿Y cuánto tiempo estuvo usted de novio con ella? ¿Con esto? Pues 2 años y pico, me parece que estaríamos. Sí. Pero con aquello estuve 7 y pico. Se casó luego. ¿Cómo fue su boda? ¿Cómo era la boda entonces? La familia todos juntos y comiendo, una cosa así. Pero que no es como hoy, ¿no? No, hoy ya pasarse. ¿Cuántos hijos tuvo usted? 3. 3, ¿no? Tengo 2 varones y una hembra. Los 3 están en este pueblo. ¿Cómo llevó la vida después de casarse? ¿Cómo siguió desarrollando su trabajo como arriero? Hombre, a lo primerillo se pasó 1 añillo o 2 malamente, porque cuando tuvo este primer hijo se tuvo malamente. Él se salvó por milagro. Tuvo una pila de días en ronda ingresado. Pero vamos, ya después fuimos volviendo y ya fuimos saliendo para adelante.